Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Los amo a todos con entrañable amor. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas.
Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Como te comentaba la semana pasada, y lo recordarás probablemente, uno es el mundo de los conceptos, de las ideas, de las palabras, y otro es el mundo de la realidad, en donde los conceptos y las ideas, las mismas palabras, pueden estar cerca o lejos de la realidad. Tú y yo podemos creer y hablar de lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Y bueno, es una buena práctica y una costumbre bastante sana y espiritual. O podemos creer y hablar de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros nos parece, de lo que se nos ocurre incluso, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando expresamos nuestros propios puntos de vista estamos en lo correcto. Mira, por ejemplo, algunos en la iglesia de los Corintios, según el registro de la Escritura, decían que no hay tal cosa como que un muerto puede resucitar. Para ellos no existía tal cosa. Te cito 1 Corintios capítulo 15 verso 12, que dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y bueno, dicho sea de paso, es la postura de muchos millones de personas que creen que no hay vida después de la muerte, que la vida eterna no existe, que el cielo es solo un concepto inventado por los hombres para controlar, para amedrentar, para asustar a los creyentes y poder ejercer un dominio sobre ellos. Sin embargo, ese es el mensaje que nosotros predicamos como cristianos, que Cristo está vivo y que quiere tener una relación con cada uno de nosotros, que quiere lavarnos de nuestros pecados, que quiere perdonarnos, que quiere darnos una vida completamente nueva, que quiere darnos la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Ese es nuestro mensaje. Entonces aquí encontramos lo que a mí me gusta llamar la contradicción espiritual, o dicho más precisamente la contradicción de los cristianos, una de sus tantas, entre la realidad, porque dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y lo que decimos. En el versículo 12 leímos: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces no sé si te das cuenta de esta contradicción. El cristiano predica que Cristo ha resucitado. La iglesia predica que Cristo ha resucitado. Pero en la iglesia de Corintios había un grupo de personas que decían que no había resurrección. ¿Cómo crees? Es una enorme contradicción entre lo que creemos o lo que se supone que creemos y lo que decimos. Lo maravilloso es que lo que decimos nunca modifica la realidad. Nunca. La verdad es que Cristo ha resucitado a los muertos. No importa lo que digamos al respecto. Eso cae en el ámbito y en el campo de la realidad. Y entonces lo que nosotros opinemos al respecto, lo que digamos o dejemos de decir, realmente no modifica, no cambia. La realidad es que el Señor Jesucristo
sí resucitó. Pero lo que nosotros decimos o creemos puede estar muy lejos de esa realidad. Porque, pues por lo general nuestras palabras son una expresión de lo que creemos, ¿no es cierto? Por eso es importante lo que decimos. Y esto, como sabes, aplica a todas las áreas de la vida, ¿cierto? Aplica al matrimonio, aplica a la educación de los hijos, aplica a la administración del tiempo, del dinero, a la sexualidad, a todas las áreas de la vida. Es decir, fácilmente los cristianos caemos en contradicción. Fácilmente nos contradecimos entre lo que creemos y lo que decimos, o lo que se supone que deberíamos creer y lo que decimos. Y esto es algo fuerte y es algo importante. Yo creo que en la medida en la que nos alejemos de la realidad, en esa medida vamos a estar equivocados. Mira, comparto contigo Marcos capítulo 12, verso 18. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Fíjate qué interesante, te lo pongo en negritas ahí. Que dicen, los saduceos dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Fíjate, antes de seguir leyendo, quiero que veas esto. Ve la contradicción. Ellos dicen que no hay resurrección, pero están refiriéndose, se están intercambiando información, platicando, dialogando con el Señor Jesucristo como si creyeran en la resurrección. Y eso es lo que te quiero hacer notar, que es realmente algo muy común, que de pronto nos vemos hablando de cosas como si creyéramos en ellas, y no creemos en eso. ¿Cuántas veces me ha tocado platicar con esposos, por ejemplo, que no creen en los principios del matrimonio? Pero eso sí, a la hora de hablar de eso hablan muy bonito. O que no creen en el perdón y hablan como si supieran. Y este es el caso de estos saduceos que venían con Jesús a preguntarle sobre asuntos o aspectos o esta historia increíble sobre la resurrección, sobre esta familia, estos 7 hermanos que todos tuvieron a esta mujer como esposa, y entonces ellos tienen la duda: cuando resucitemos, ¿de quién de ellos será? Pero ellos no creían en la resurrección. ¿Sí ves la contradicción? Espero estarte transmitiendo la cosa, pero sigo leyendo. Versículo 24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Y no te hago notar que esta palabra ignoráis, que aparece aquí en el versículo 24, no es la palabra ignoráis de cuando no sabemos algo, ¿no? Decimos que alguien es ignorante cuando no sabe ciertas cosas. No, aquí está hablando de una acción activa, de cuando ignoramos voluntariamente algo. Y entonces aquí el Señor Jesús está confrontando a estas personas, haciéndoles ver que se están equivocando porque decidieron ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Verso 25, seguimos leyendo, dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, que era el tema, y el Señor Jesucristo maravillosamente lo discierne, ¿no? ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¡Wow! Me encanta el Señor, ¿no? ¿A ti no? ¿Sí o no? El Señor es increíble, es maravilloso, cómo tiene una sabiduría, una claridad, una profundidad en las cosas que siempre salían de su boca. Aquí está diciendo claramente que estaban muy equivocados aquellas personas que creen que la resurrección no existe. Están muy equivocados. Y bueno, no lo digo yo, lo digo el Señor. Están muy equivocados porque ellos
Además estaban torciendo la escritura y estaban malinterpretando lo dicho en la escritura. Pero bueno, entonces yo creo que aquí es conveniente que recordemos o que repasemos que no debemos decir cosas que son contrarias a la realidad. Acuérdate que estamos tratando de tener claro que existe una diferencia entre la realidad y lo que nosotros decimos. Porque podemos decir cosas que no van conforme a la realidad. Y de eso estoy hablando. Ese es el tema. Entonces, te cito un pasaje un poquito más adelante en 1 Corintios 15, verso 13, que dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis o estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima o de conmiseración de todos los hombres. Entonces aquí hago un paréntesis. Yo creo que debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Es lo que nos dice el capítulo 4 del mismo 1 Corintios, verso 5, que dice: así que no os juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esa es una lección que tenemos que aprender los hijos de Dios, los creyentes, tarde o temprano. Nunca debemos pensar ni creer más de lo que está escrito. Las escrituras son y deben ser la fuente de donde extraigamos nuestras ideas, nuestros conceptos. Fíjate, qué interesante, si nos regresamos tantito, en el versículo dice ahí que Dios en algún momento va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones de los corazones. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque hoy en día, con esta crisis por la que estamos pasando todos tan terrible, y que se dicen tantas cosas, pues nos queda la satisfacción de saber que el Señor un día va a aclarar las cosas. Un día va a sacar a la luz las intenciones de los hombres. Qué miedo, porque si todo esto que estamos viviendo es algo que está maquinado maliciosamente, que es lo más seguro, es lo que un servidor de ustedes cree, que todo esto está manejado. Pobrecita gente, pobres personas, no les va a ir nada bien cuando el Señor Jesucristo los confronte y saque a la luz las intenciones que tuvieron al hacer lo que han hecho o lo que hacen. Pero eso no es nada nuevo, ¿no? Y no nada más el Señor lo va a hacer con relación a una pandemia como esta. Por supuesto que lo va a hacer con todo lo que los humanos han venido haciendo en toda la historia de la humanidad. Pero bueno, la realidad es otra. La realidad, y nos metemos de lleno en el mundo de la realidad, es que 1 Corintios 15, 20 dice: Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Espero que ahí donde estás puedas expresar un aleluya junto conmigo. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y subraya en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es
Y ahí estoy seguro que muchos cristianos querrían ponerle un apellido. Pero no, el enemigo que será destruido, dice aquí la Escritura, es la muerte. Wow. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso es lo que sigue. Ahí se nos dice claramente que sigue. Ahí tenemos como una especie de resumen de lo que está por suceder. La venida de Cristo y después vendrá el fin. Y Dios va a establecer su reino. Y va a poder continuar con el plan que tenía desde el principio, que se interrumpió con la caída del hombre, pero se va a llevar a cabo porque a Dios nadie le va a cambiar sus planes. Hermano, no sé si coincides conmigo, amigo. Dios no es un ser al que nosotros le podemos modificar sus planes. Dios va a llevar a cabo su plan con la humanidad sí o sí. Sí o sí. Y es una delicia saber eso y entenderlo y creerlo. Lo que viene es el reino de Jesucristo. Lo que viene es que este reino del mundo, estas tinieblas se van a acabar. Este mundo de maldad, de corrupción, de locura, de desenfreno, de perversión, de degenere, se va a acabar. Se va a acabar sí o sí. Y se va a establecer el reino perfecto y santo de nuestro Señor Jesucristo en la humanidad. Y la humanidad va a continuar con unos pocos humanos que son los que van a pasar la prueba, o vamos a haber pasado la prueba. Vamos a seguir adelante por la eternidad, dice la Escritura. Entonces, todo lo que estamos ahorita pasando es algo totalmente temporal. Pero bueno, te comparto el resto del pasaje que estamos leyendo en 1 Corintios 15, verso 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esa es la realidad, eso es lo que se viene, eso es lo que va a pasar. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es el Señor Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y esto está hablando de nuestro cuerpo, de nuestro ser actual, de cómo somos, tenemos la imagen de Adán, estamos hechos a la imagen y semejanza de Adán y de Dios, por supuesto. Traeremos también la imagen del celestial, y esa es una promesa maravillosa. Te la puse en negritas para que la disfrutes conmigo. Dice aquí claramente que así como hemos traído esta imagen que tenemos de Adán, traeremos también la imagen de Cristo. ¡Wow! Dime si no es increíble. Pero esto digo, hermanos, dice el versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¡Uf! Qué versículo, también te lo puse en negritas. Qué chulada, qué verdad, qué maravilla, qué delicia. El saber que está por ocurrir este evento, está por ocurrir este momento en el que la trompeta va a sonar, y en ese momento los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Quiere decir inmortales, quiere decir que no va a haber manera de lastimarlos, de herirlos, de enfermarse, incorruptibles. Y nosotros seremos también transformados, los que estemos vivos en ese momento. También pienso, no sé tú qué creas, que seguramente si el Señor no tiene otros planes, nos va a tocar a nosotros experimentar ese momento maravilloso en el que seremos transformados. Muchos de nosotros seguramente no experimentaremos la muerte física. Pero bueno, el versículo 53 continúa diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y recontra diría aquel. ¿No? Inmortalidad. Inmortalidad, lo que buscaron los alquimistas y sigue buscando la ciencia todos los días, tratando de encontrar una fórmula para lograr la inmortalidad. Ya existe en Cristo. Él dice, la Escritura sacó a la luz
la inmortalidad, sacó a la luz la vida por el Evangelio. Qué maravilla. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vuelvo a decir, me encantaría escuchar un amén, un aleluya de parte de todos nosotros de la iglesia. Gracias a Dios, dice aquí el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Hermanos, tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por la victoria que tenemos. La victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro. Por eso decimos en estos días que no le tenemos miedo a la muerte, que no le tenemos miedo al virus, que no le tenemos miedo a una situación crítica en donde pudiéramos perder la vida. Sería doloroso, claro, sería triste, por supuesto, pero tenemos la victoria. La victoria es nuestra. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Por eso dice que debemos dar gracias a Dios por la victoria que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, concluyo. En conclusión, te leo el último versículo de este capítulo, versículo 58. Dice: así que, hermanos, y aquí ese así que quiere decir en consecuencia a, o a causa de, o en conclusión. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor los domingos. ¿No, verdad? ¿Cómo dice? Siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo estamos, mis amados? ¿Firmes? ¿Firmes en nuestra fe? Te invito de todo corazón a que te mantengas firme en tu fe. Ningún virus va a alterar los planes de Dios. Ninguna pandemia va a cambiar y va a limitar el poder de Dios sobre nosotros. Ninguna crisis económica va a mover a Dios ni lo va a levantar de su trono con preocupación, alterado porque las cosas salieron de control. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estemos firmes en la fe, hermanos. Estemos firmes, confiando, creyendo, sabiendo en quién hemos creído. Luego dice constantes. La constancia. Bueno, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Tristemente, la inconstancia es uno de los factores comunes en la vida de muchos cristianos, que son inconstantes. Entonces la pregunta es aquí, este texto nos dice que debemos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Estamos creciendo en la obra del Señor siempre? Mira, cuántas veces me ha tocado escuchar a hermanos que después de estar en las reuniones en casa, las cuales son una delicia, por cierto, una maravilla, y los que no vienen se la pierden. Entiendo perfecto y no te enojes. Si tú no puedes venir porque estás muy ocupado, porque tienes trabajo, no estoy hablando contigo, ni de ti. Pero muchos no vienen porque tienen miedo. Se la pierden. ¿No te imaginas qué tiempos más impresionantemente deliciosos hemos estado disfrutando estas semanas al reunirnos? Y ahorita que ya tenemos semáforo verde, pues no habría motivo para dejar de venir. Pero bueno, he oído a muchos cristianos lamentarse y decir: híjole, qué lástima, cómo me gustaría que toda la iglesia estuviera integrada en las reuniones. Cómo me gustaría que toda la iglesia estuviera en los cursos de los domingos. ¿Cuántas veces? Lo he oído muchas. ¿Por qué no están todos? ¿Por qué no está repleto el lugar? ¿Por qué no estamos aquí los 140 que somos, disque, formalmente? ¿Por qué? Pues porque no tenemos esta claridad espiritual, no estamos firmes y constantes y no estamos en la línea de crecer. ¿O a poco tú eres de los cristianos que creen que ya no hay nada que enseñarles? Tengo 40 años de convertido y creo que apenas estoy empezando a aprender el 1% de lo que debería saber. De veras te invito de todo corazón a que te integres. Métete de lleno en la obra del Señor. Porque aquí dice este texto que nunca será en vano lo que hacemos en la obra del Señor.
Lo que te toque hacer. Lo que te toque hacer. Mira, aquí hay espacio. Hay espacio para compartir, hay espacio para crecer, hay espacio para servir. Hay tanto que hacer. Tanto que hacer. Intégrate. En serio, de veras, de todo corazón te invito. Hay muchas actividades. Y vamos a seguir buscando tener más actividades para crecer espiritualmente, para madurar, para avanzar, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, crezcamos en la obra del Señor siempre, sirvamos cada vez más y sobre todo estemos llenos de gratitud. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos luz espiritual para entender estas cosas y darnos cuenta, Señor, que esta perspectiva espiritual maravillosa de la vida eterna, de la garantía, la seguridad que tenemos de resucitar de los muertos, nos debe mover a servirte cada vez más, Señor, y a mantenernos firmes y constantes, sirviéndote a ti, Señor, haciendo tu obra, Señor, involucrados en tus negocios, en tus cosas. Toca nuestro corazón, Señor, convéncenos, muévenos, enséñanos, háblanos. No permitas que caigamos en la contradicción, Señor, de decir que creemos algo que ni creemos y no hacer lo que debemos hacer, porque así somos, nos contradecimos, Señor, como estos corintios y estos saduceos que ni creían en la resurrección, pero decían cosas. Señor, no nos permitas decir que creemos lo que no creemos. Qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza que tu pueblo en muchas ocasiones incurre en este grave error. Mucho erramos, nos equivocamos enormemente, Señor, tanto por no entender las Escrituras como por contradecirnos. Es que, Señor, te rogamos que nos afirmes, que nos ayudes a afirmarnos y a tener claro que tú quieres que nos mantengamos firmes, constantes y creciendo en tu obra siempre. Gracias, Señor. Te pedimos por cualquier persona que nunca ha tomado una decisión por Cristo, que la sigas trabajando, que la sigas convenciendo y que pronto pueda entregarte su vida, Señor, de ser posible hoy mismo. Gracias porque un día resucitaste, Señor, y esa es la verdad. Cristo ha resucitado a los muertos y hoy domingo eso estamos celebrando. Tu resurrección. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, hermanos, por seguirlos. Los amamos, les mandamos un abrazo muy cariñoso y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.